Hablar de nuestra querida Uncuyo, porque va a realizar un censo integral para actualizar el perfil de sus estudiantes, algo que ya habíamos hecho hace unos años y que vamos a retomar firmes, y es por ello que lo tenemos a él en comunicación. Julio Aguirre, secretario académico de la Universidad Nacional de Cuyo. Le damos la bienvenida. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, por arrancar este martes con nosotras. ¿Cómo te encuentras este día martes? Bueno, muy bien a la expectativa de que hemos lanzado con todo el censo estudiantil, así que a medida que vayan queriéndose hacer la reinscripción anual todos nuestros estudiantes, se van a encontrar ahí en el SIU con un link que los va a llevar a esta encuesta súper importante, que ya es la segunda vez que vamos a hacer, como bien vos decías, hicimos la primera en el 2022, y que es realmente muy significativa para que construyamos información que nos permita hacer estudios científicos sobre las necesidades y la realidad de nuestros estudiantes. Bien, está bueno enfocarnos en esto, Julio. Me parece súper importante esto que van a hacer y retomar, porque necesitamos conocer más a nuestros estudiantes para, como bien vos decís, saber sus necesidades y poder ayudarlos un poquito más. Pero bueno, ¿cómo surge después del 2022 completar este formulario? Me imagino que hay mucha diferencia con el del 2022, es mucho más completo. ¿Qué han agregado? Bueno, sí, es un poco más completo. En realidad lo que se hizo después del primer operativo es muchas rondas de revisiones de preguntas con expertos. También después de que se hizo el censo se hacían entrevistas grupales, focus group y otro tipo de herramientas metodológicas con los mismos estudiantes para que nosotros recuperáramos y pudiéramos interpretar también esa información del censo, y producto de todo ese trabajo se hicieron algunas revisiones de los cuestionarios. No fueron tan exhaustivas, pero se hicieron revisiones y mejoras, porque por supuesto siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender, y siempre orientado a lo que nos interesa, que es la razón de ser del surgimiento del censo. Tiene que ver con la velocidad con la que están cambiando las prácticas de estudio en nuestros jóvenes, y la velocidad con la cual nosotros también tenemos que poder tener información que nos ayude a poder entender mejor cómo son sus proyectos de vida, cómo son sus estrategias de estudio, cómo utilizan el tiempo en su día a día, qué tipo de actividades, además de estudiar, llevan adelante, sean actividades laborales o recreativas, deportivas, artísticas. Toda esta información que nos permite a nosotros conocer mejor quiénes son nuestros estudiantes, que son un mundo enormemente heterogéneo. Nosotros tenemos estudiantes de grado y pregrado, 33.000 estudiantes. O sea, es un mundo muy grande, es un universo muy grande de chicos, es muy diverso, hay de todas las edades, por supuesto, tenemos estudiantes jóvenes, pero también tenemos muchos estudiantes que son adultos, y conocer un poquito mejor cómo son sus proyectos de vida y cómo el estudio universitario se inserta en eso, cuáles son sus dificultades y cuáles son sus experiencias positivas en este proceso, nos ayuda a nosotros a mejorar un montón de políticas de la universidad, desde los diseños mismos de las carreras y los planes de estudio hasta las becas o incluso las actividades recreativas y las actividades de bienestar. Bien, perfecto, buenísimo esto que nos cuentes a partir de estos datos, qué es lo que se comienza a generar desde la Uncuyo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de todo este censo? Ahora, hablando del primer censo del 2022, ¿qué fue lo que pudieron recabar o qué información fue lo que más les llamó la atención? Bueno, hubieron un montón de cosas muy interesantes. Lo primero que me parece importante también mencionar es que los análisis que nosotros hacemos del censo son estrictamente estadísticos, no individualizamos la respuesta de ninguno de esos 33.000. Buenísimo. Hacemos miradas estadísticas que nos permiten simplemente conocer mejor los perfiles. Y hay información súper interesante del censo 2022. Por ejemplo, que más del 60% de nuestros estudiantes participa en el mercado de empleo. Bien. Algunos de ellos lo hacen de manera permanente, otros lo hacen de manera más esporádica, con trabajos de tiempo parcial o con trabajos, por ejemplo, remotos, durante los fines de semana, pero más del 60% de nuestros estudiantes trabajan. También vimos que casi el 20%, alrededor del 19% de nuestros estudiantes tienen tareas de cuidado, o sea, cuidan a menores que pueden ser sus hijos o pueden ser sus hermanos menores, o puede ser algún adulto mayor o algún familiar con alguna enfermedad que requiere de cuidados especiales. Y esta información, por ejemplo, solo por tomar estos dos indicadores, nos llevó a repensar mucho cómo es el tiempo de nuestros estudiantes. O sea, en su día a día, esta idea de que el estudiante universitario se dedica full time a estudiar, ¿no? Que tiene 8 horas al día solo para estudiar, se notaba ser realmente la realidad de una minoría muy pequeña de nuestros estudiantes. Entonces, a raíz de eso, empezamos a hacer estudios
subsiguientes sobre el uso del tiempo de nuestros estudiantes, y eso nos llevó a revisar muchas de las razones por las cuales hoy estamos observando problemas como los problemas de demora en los estudios. Bien. Entonces, entre esa información surgió un programa que en este momento, el año pasado se hizo la prueba piloto en 6 facultades, este año se va a implementar en todas las facultades, que es el programa de sinceramiento curricular, que tiene como propósito justamente revisar todos los programas de las materias, revisar los volúmenes de bibliografía, las cantidades de actividades, la superposición de actividades y de temáticas, con el propósito de reducirlas, ser mucho más eficientes con el tiempo de nuestros estudiantes para marcarles un programa de estudios que realmente se adapte al estudiante real, que no es un estudiante que necesariamente tiene 8 horas al día solo para estudiar. Bien, o sea, Julio, que lo que nos estás comentando puede ser que se empiecen a asociar con el tema de los programas de estudios que se había hablado mucho de cambiarlos, renovarlos, entonces quizás se necesiten los análisis y los resultados de este censo para ver de qué manera se puede llegar a evolucionar estos programas de las facultades. Sin lugar a dudas es un insumo de información importantísimo el del censo, porque los planes y los programas de las materias, los planes de las carreras y los programas de las materias cambian con regularidad, los cambian por distintos motivos, algunas carreras porque están obligadas por el ministerio, otras simplemente porque es parte de la buena práctica docente hacerlo. Pero rara vez en esas modificaciones se hacía énfasis en el uso del tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo con este programa de sinceramiento, que fue, como te digo, inspirado por información del censo y por el análisis de esa información del censo 2022, es entender que nosotros tenemos que hacer toda una planificación centrada en el estudiante. Esto nosotros lo llamamos aprendizaje centrado en el estudiante, en el cual nosotros traducimos cada texto, cada actividad práctica, cada hora de cursado e incluso los horarios de transporte de los estudiantes para ir y venir a cursar presencialmente, todo eso lo traducimos en horas y minutos. Bien. Y con eso nosotros pensamos si realmente es factible que un estudiante se reciba en 5 años, Claro, sí, cuando revisamos todo lo que le estamos dando. Y eso nos ha llevado a revisiones de muchos planes de estudio donde hemos podido mostrar que el problema de la demora no es un problema del estudiante, es un problema del diseño de los planes. En algunos pasa eso, en otros no. Entonces, estas revisiones nos llevan a nosotros a trabajar fuertemente con los docentes en pensar siempre en función del tiempo real de nuestros estudiantes. Y con eso evitar, en la medida de lo posible, cierto exceso o redundancia de bibliografía, cierta redundancia en las actividades, la posibilidad de articular entre más de un espacio curricular, o sea, entre más de una materia, actividades prácticas para poder lograr los resultados de aprendizaje que quieren los docentes, o sea, que los estudiantes aprendan aquello que les quieren enseñar, que necesitan que aprendan, pero de una manera más eficiente con el uso de su tiempo, de modo tal de respetar que los tiempos de graduación sean realmente los tiempos que prometemos que van a ser cuando presentamos la duración de una carrera. Bien, buenísimo. Qué interesante todo esto que nos contás, Julio, realmente está buenísimo. Ahora, respecto a esta información, ¿hay algún lugar donde quede alojada para después visitarla o ver estadísticamente cómo fue juntándose toda esta info? Sí, por supuesto. Hay 2 cosas. En general, el portal de transparencia de la universidad, hay una de las pestañas que es información académica, hay mucha información de la que nosotros producimos. Después todos estos programas son todos programas que son aprobados por el Consejo Superior y se presenta toda esa información de manera sistemática allí, queda alojada en todos nuestros repositorios. En el caso específico del censo, el censo estudiantil, todos los resultados del censo anterior están en un libro que ustedes si entran a la página de la editorial y lo buscan como censo académico o censo Uncuyo, van a encontrar el libro, es un libro de descarga gratuita, está toda la información con todos los resultados, insisto, información estadística, no está individualizada en ninguna persona, y se pueden bajar también las bases de datos de la Secretaría Académica. Toda la información, incluidos los microdatos, están disponibles a la comunidad porque es parte de lo que nosotros hacemos, construimos conocimiento, en este caso respecto a nuestros propios estudiantes, y esa información luego queda totalmente abierta a la comunidad en general y particularmente a las personas que más interesadas pueden estar de eso, que pueden ser académicos, periodistas o quien sea que quiera recurrir a este tipo de datos. Así es. Y Julio, para finalizar, me gustaría que el que esté escuchando, el estudiante que está del otro lado y dice, ay, bueno, voy a tener que hacer esta encuesta, recordar que es a partir de segundo año, tengo entendido, y también el tema de la seguridad con respecto a su información. O sea, que ellos apenas llenen, no va a aparecer ningún dato de ellos, porque tenemos muchos tímidos también que no quieren saber parte de su vida privada. Exactamente, sí. Como os decías, es a partir de segundo año porque es con la reinscripción anual. Por consiguiente tienen que llevar al menos un año en la universidad.
cuando vayan a reinscribirse en el SIU Guaraní, se van a encontrar un link que los va a llevar a la encuesta, tienen que terminar de llenar la encuesta para poder finalizar el proceso de inscripción. Bien. La información está totalmente resguardada por la Ley de Secreto Estadístico. Nosotros trabajamos justamente bajo las regulaciones explícitas de esa normativa. La información que nosotros le pedimos, no hay forma después de hacer la trazabilidad del individuo, Bien. porque no hay datos individuales. Si bien ellos entran desde su SIU Guaraní, el cuestionario lo lleva a SIU Colla y no hay ningún tipo de cruce, y nosotros, por supuesto, tenemos una declaración de que no hacemos ningún tipo de cruce, ni tampoco nos interesa hacer ningún tipo de cruce, nos interesa la información a nivel estadístico. Perfecto. Y simplemente recordarles que en las redes sociales hay muchísima más información que ellos ponen voluntariamente disponible Exacto, en las para redes. empresas privadas, que cualquier cosa que les pidamos nosotros, que tiene que ver con preguntas como, por ejemplo, si trabajás o no trabajás, si estudiás, si entendés los materiales que lees, si entendés al profesor cuando da clases, si viajas en colectivo, cuántas horas estás arriba del colectivo por semana. Es información que sirve a nivel agregado estadístico para nosotros poder pensar políticas universitarias. Bien, buenísimo. Julio, recordemos cuándo comienza la inscripción anual también para que de paso los estudiantes lo tengan en cuenta. Bueno, eso depende de cada carrera, pero ya Bien. esta semana hay varias facultades que ya comenzaron sus reinscripciones anuales. Eso tienen que ver bien en cada una de sus facultades. Fíjense, Perfecto. chequen esa información. Pero en general durante febrero comienzan y se prolongan hasta algunos días de marzo en algunas carreras. Así que simplemente cuando vayan a hacer el trámite de su reinscripción, que tienen que hacer todos los años, se encontrarán con este link. Bien, Julio, ahora te dejamos que continúes con tus tareas, pero bueno, te comprometemos a que vengas acá al estudio o hagamos otra llamada telefónica para saber los resultados de este censo. Por supuesto, me encantaría. Muchas Muchísimas gracias. Un abrazo Gracias a grande. ustedes, adiós. Hasta luego. En comunicación, el secretario académico de la UNCUYO, Julio Aguirre, hablando sobre este censo de estudiantes que te repetimos cuando vos tengas que inscribirte, o sea, si estás en segundo año Sí, a partir o de más, segundo. Sí, exactamente, de cualquier carrera de la UNCUYO, te vas a tener que hacer esta encuesta que te lleva aproximadamente 10 minutos completarla, nada más, a la hora de hacer tu reinscripción anual en tu carrera. Así que tenés ese dato, ya lo sabés, obviamente siempre es para mejorar la calidad y la experiencia de todos los estudiantes de nuestra universidad. Así es, nos vamos a una tanda musical, pero todavía queda bastante de programa. No te muevas del otro lado. Todo lo que es VIP